Bien, siendo las 10:15 de la mañana, vamos a esperar a que ingresen los estudiantes. Ahora sí, los primeros: Joaquín Tarazona, Aaron Ramos, Betsabe Méndez, Kaira Fernández. Buenos días, jóvenes. Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días, Aaron. Buenos días, queridos alumnos. No escucho las contestaciones del saludo de varios muchachos. Buenos días, profesor. Buenos días, estudiantes. ¿Y por qué Jensi Llanos entró hace ratos a selección 3? Por eso no lo encontraba en lista. Jensi, ¿por qué entraste a selección 3? ¿Te equivocaste? Muchachos, no voy a estar repitiendo, por favor, todos pongan sus cámaras. A ver, bienvenida Oriana, bienvenida Betsabe. A ver, todos pongan sus cámaras, por favor. Quiero que pongan sus cámaras. Voy a tomar lista, ¿ya? Los con cámara y sin cámara. Selección 2. Hoy es 2 de octubre. Ya estamos 2 de octubre, muchachos. Rápido pasa el tiempo. A ver, tengo cámara solamente de pocos alumnos. Pongan, por favor, sus cámaras, muchachos. Alguien no se ha peinado por ahí, recién se ha despertado, se ha levantado de su cama. Alguien está con sueño. Ya tengo en lista a Guamán Alcalde, Guamán Lía. Tengo a Torres Oriana. Tengo a Méndez Betsabe. Tengo a Nieto Luciano. Tengo a Monteverde Xiomara. Tengo a Carvajal Alini. Tengo a Arroyo Araceli. Tengo a Suárez Macabe. Tengo a Fernández Chiara. Tengo a Martínez Maciel. Tengo a Simón Maricielo. Tengo a Joaquín Tarazona. Tengo a Samaritano Adriana. Tengo a Ramos Aarón. Recién se pone Ramos Aarón las pilas. Tengo recién pone Tarazona, ya Joaquín ya puso su cámara.
Tengo a Tutacano sin cámara. Tutacano. Tengo a Antonio sin cámara. Nunca pone cámara Antonio Calvo. Tengo a Gallardo Castillo. Pon cámara. Y van a ingresar López Dayana y Melgar Fabricio. Listo. 19 estudiantes. Bien. Queridos alumnos, no tienen cámara Tutacano, Antonio Calvo, Gallardo Castillo, Fabricio Melgar y López Dayana. Luego no quiero quejas, ¿ya? No quiero que, ¿por qué, profesor, tengo esta nota? Ya les voy advirtiendo que es por eso, ¿ya? No ponen ustedes sus cámaras. Bien. Queridos estudiantes, rápido, porque el tiempo es cortito y quiero que ustedes aprendan nuevos conocimientos de geografía. Queridos estudiantes, hoy en geografía el tema que vamos a desarrollar se refiere a las vertientes hidrográficas del Amazonas y del Titicaca. ¿Ya? A ver, para poder entender mejor estas partecitas, las vertientes hidrográficas del Amazonas y del Titicaca, voy a mostrarles este mapita. Ya, vamos a ver. Ya, ¿se puede ver, muchachos, este mapa? ¿Lo observan? Contesten, por favor. Sí. Ya, vamos a reducir un poco, Sí. ¿ya? Gracias, jóvenes, muy amables, gracias. Eso me da gusto porque sé que están atendiendo. A ver, tengo un mapa hidrográfico que lo que más importa es que vean los 3 colores que hay en el mapa del Perú. 3 colores. Eso quiere decir que todos los ríos, cuando se habla de hidrografía, se habla de los ríos que recorren el territorio peruano. Todos los ríos del Perú van a tener 3 destinos. Ya, 3 destinos. El primer destino es el Océano Pacífico. Todos los ríos que recorren la costa peruana, pintado de amarillo, ¿ve? Todo lo que está pintado de amarillo son los ríos de la costa peruana. ¿Ya? A eso se le llama la vertiente hidrográfica del Pacífico. Otros lo llaman la olla con H, olla hidrográfica del Pacífico o vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Qué cosa es eso? El conjunto de ríos que van a descargar sus aguas al Océano Pacífico. En total hay 53 ríos en la costa. ¿Ya? Ahora, eso ya lo hemos visto la semana pasada o en las clases anteriores, no exactamente, no recuerdo bien. Hoy vamos a ver el conjunto de ríos del color verde, o sea, de la selva alta y de la selva baja. De aquellos ríos que se van a ir hacia el Amazonas. Y luego, indirectamente, estos ríos, ya no por territorio peruano, sino por territorio brasilero hacia afuera, vamos a ver, por ejemplo, acá voy a ver yo la parte verde que estamos ampliando, muchachos, aquí. Todas las venitas celestes que ustedes pueden observar, ya, todas las venas celestes, mis queridos estudiantes, aquí, ¿ve? Son todos los ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. ¿Qué quiere decir? Que todos estos ríos van a llegar a desembocar a este río, al río más caudaloso del mundo, aquí, río más caudaloso del mundo, ¿ya?
Ahora, principal característica de estos ríos amazónicos van a recorrer de sur, de sur a norte, de sur a norte. ¿Qué quiere decir? En el sentido de una longitud. Las longitudes vienen de norte a sur, o sea, del Ecuador a Chile. En cambio, las latitudes van de Océano Pacífico al Brasil, es decir, así corta la cintura de la Tierra. Esto de acá es latitud, o sea que los ríos de la costa todos son latitudinales, tienen en forma de una latitud, recorren de este a oeste, de este a oeste. En cambio, los ríos amazónicos corren de sur a norte, por eso se llaman ríos longitudinales. ¿Ya? Los ríos longitudinales. Entonces, acá yo veo una serie de ríos, muchachos. En este mapa veo una serie de ríos, pero todos estos ríos van a llegar a desembocar acá, en este río más grande, en el más caudaloso del mundo y el más largo del mundo. ¿Ah? Es más, el más largo del mundo es el Amazonas. Este río Amazonas recibe todas las aguas que recorren el territorio de la Amazonía peruana, pero que parte desde las altas cumbres, desde el nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota, y se van a ir hacia la parte oriental del territorio peruano. Luego, las aguas que recorren toda la vertiente del Amazonas van a llegar al Océano Atlántico, pero ya recorriendo territorio brasilero. Entonces, las aguas de la vertiente del Amazonas van a llegar al río Amazonas y van a llegar ¿a dónde? Al Océano Atlántico. En forma indirecta llega al Océano Atlántico. Entonces, muchachos, vamos a ver en este mapita, entonces decimos, profesor, ¿qué quiere decir? Que hay ríos que van hacia el Océano Pacífico, sí, vertiente del Pacífico. Entonces, un destino de las aguas de los ríos del territorio peruano, el Océano Pacífico. Segundo destino, el río Amazonas. Indirectamente, el Océano Atlántico, porque ya cruza territorio brasilero ya, pero llega, es decir, las aguas del río Mantaro, del río Guayaga, del río Marañón, van a llegar al Océano Atlántico. Es un destino final, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué destinos tienen los ríos del Perú? Océano Pacífico, río Amazonas, Océano Atlántico y el lago Titicaca, muchachos. Aquí vamos a ver entonces al lago Titicaca. Acá, muchachos. Este es el destino, ¿ya? El destino que vemos a continuación. Aquí, jóvenes, aquí se acuerdan que hay una cordillera oriental y cordillera occidental. Solamente hay dos cordilleras acá. De esas dos cordilleras van a descender, a ver si pueden ver este mapita, vamos a ver si lo pueden ver, ¿ya, muchachos? A ver, ¿ven el mapa amarillo, jóvenes? No lo ven, creo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a hacer esta partecita. Un momentito. Bueno, primero voy a volver acá, a ver, después entro al otro mapa. Acá, muchachos. El otro destino de los ríos del Perú, muchachos, en el sur, es que estos ríos que descienden de la cadena occidental y de la cadena oriental de los Andes del sur, sus aguas van a depositar en el lago Titicaca. Todos. Estos ríos no van a llegar al Océano Pacífico ni van a llegar al río Amazonas, ni mucho menos al Atlántico. Van a llegar al lago Titicaca. Al llegar al lago Titicaca, muchachos, un río se va a desprender de ahí. Es el río Desaguadero. En total, en el lago Titicaca van a desembocar 5 principales ríos. ¿Ya? 5 ríos. En la costa 53, en el Océano Pacífico 53, en el lago Titicaca 5 ríos. Ahora, queridos estudiantes, entonces, hoy vamos a ver
la vertiente hidrográfica del Amazonas, que es de color verde, y la vertiente hidrográfica del Titicaca, que está de color medio, ay, ¿qué color? Ayúdenme, ¿qué color es este? Rojizo. ¿Qué colores, muchachos? Parece, ay, se me va del nombre. Bueno, esta parte rojiza ya tanta situación. Esto es la vertiente hidrográfica del Titicaca. Muy bien, entonces, comprendido esta partecita, muchachos, vamos a ver entonces a continuación lo siguiente. ¿Pueden ver este mapa? A ver, aceptar acá, vamos a compartir pantalla. Ahora sí ven este mapa, ¿cierto? ¿Se ve el mapa amarillo? Contesten. Sí se ve, gracias. Contesten, pues, muchachitos. Fíjense vainas. Ya. Ahora acá vamos a ver de más cerquita los ríos. Primero, los ríos que van hacia el río Amazonas. Principales ríos. Bueno, acá no están algunos ríos que voy a mencionar a continuación. Luego entramos a la parte teórica. Mírenme. Los principales ríos que se van a ir al río Amazonas. Hay que recordar, muchachos, ¿por qué el río Amazonas es el más largo del mundo? Antes consideraban al más largo del mundo al río Nilo, pero ahora es el río Amazonas. ¿Saben desde dónde se empieza a contar el río Amazonas, muchachos? Desde donde nace. ¿Saben dónde nace el río Amazonas, mis queridos estudiantes? Acá, acá, en la región Arequipa. ¿Saben cómo se va a llamar este río de acá? Si se fijan en el punterito, muchachos, en Arequipa nace este río, con el nombre de el río Apurímac. Este río Apurímac va a subir hacia el norte, de sur a norte. Y el río Apurímac va a cortar a esta cadena de montaña central en los Andes del centro, ¿ve? Andes del centro, y forma el Pongo de Apurímac. Luego, hay otro río que nace en el nudo de Pasco, ¿ve? En el nudo de Pasco nace el río Mantaro. El río Mantaro nace en el nudo de Pasco y baja hacia el sur primero, luego corta la cadena central y forma el Pongo del Mantaro. Algo quiero adelantar, muchachos. En este Pongo del Mantaro está la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Es la central hidroeléctrica más poderosa y más grande porque genera la mayor electricidad del territorio peruano. Por no decir, alimenta con electricidad a casi todo el territorio peruano. Entre la parte central y sur del territorio peruano, este pongo, donde se encuentra la central hidroeléctrica del Mantaro, es la que genera electricidad para casi todo el Perú. Luego se junta el Apurímac con el río Mantaro, y ahí se va a juntar el río N. El río N, que no lo vemos en el mapa, el N se va a juntar con el río Perené. N y Perené va a formar el río Tambo. N y Perené, Tambo. El Tambo, muchachos, ya cuando es río Tambo, va a cortar la cadena oriental de los Andes del centro y va a formar el Pongo del mismo nombre, Pongo de Tambo, ¿ven? Entonces, el Pongo de Tambo llega hasta acá y se va a unir con el río Urubamba. Este río Urubamba va a nacer en el nudo de Vilcanota, ¿ven? Fíjense en el punterito. El río Urubamba nace como río Vilcanota. Río Vilcanota sube por acá y va a llegar a unirse, va a formar el río Urubamba. El Urubamba va a cortar el Pongo de Mainique en la cordillera oriental de los Andes del centro. Y luego se va a unir al río Tambo. El río Tambo con el río Urubamba, al unirse, van a formar este río de acá. Atención, el río Ucayali. Este río Ucayali se va a contar desde aquí hasta cuando se une al río Marañón. Atención, ¿quién es el río más largo del territorio peruano? No es el Amazonas, ¿ah? El Amazonas es el río más largo del mundo. ¿El Tambo? No, empieza con U.
Urubamba. No, el Urubamba es más chiquito, mírame. El Urubamba es de aquí hasta acá nomás. El que está, acá está. ¿Quién es? Ucayali. El río Ucayali es el más largo del territorio peruano. ¿Ya? Es el más largo del territorio peruano. Le sigue el río Guayaga y el Marañón. ¿Ya? Ahora, entonces, vemos, muchachos, que el conjunto de ríos, acá veo el río Madre de Dios, acá está en el punterito, el río Madre de Dios, no va a recorrer el territorio peruano, se va a ir hacia territorio boliviano y luego al territorio brasilero. Y por el río Madeira, o el río Madera, va a crecer, va a ir hacia el norte, pero ya cruzando el río, el territorio brasilero. El río Madre de Dios se va hacia Bolivia y luego penetra al Brasil y luego recorre todo Brasil por el río Madeira y se va a unir al río Amazonas y luego al océano Atlántico. Entonces, muchachos, los principales ríos, a ver, fíjense en esto, en el nodo de Pasco, ¿qué ríos nacen? El río Marañón, el río Guayaga, ve, el río Marañón, acá está el río Marañón, hasta donde llega, ve, el río Marañón. Luego, el río Guayaga, en el nudo de Pasco, y que se va a unir, atención, el río Marañón va a formar dos pongos, el pongo de Rentema y el pongo de Manseriche. El pongo de Manseriche es el más peligroso, el más largo, el más grande de los pongos, de todos los pongos, el más grande, el más peligroso, formado por el río Marañón. ¿Cuál? El pongo de Manseriche. ¿Ya? Este pongo de Manseriche es el más peligroso, el más profundo, el más grande de los pongos. ¿Ya? Y se forma en la cadena oriental de los Andes del norte formado por el río Marañón. Luego se juntan acá el río Marañón con el Ucayali y acá desaparece el Ucayali y solamente va a recorrer por acá el río Marañón. El río Marañón recorre por acá por el punterito y acá se va a unir al río perdón, estoy mal. Acá, el Marañón se junta con el Guayaga. Acá, está el Guayaga y Marañón se juntan. El Guayaga deja de ser Guayaga aquí y va a seguir solamente con el nombre de Marañón. Y el Marañón se va a juntar por fin acá en este punto con el río Ucayali. Entran y forman el río Amazonas. ¿Ya? Después vienen también, por ejemplo, del Ecuador, vienen los ríos que descienden del Ecuador. El río Pastaza, el río Tigre, el río Napo. Y el río Putumayo, que recorre la frontera con Colombia. Río Putumayo, frontera con Colombia, se une después al Amazonas. Los ríos que vienen de Ecuador, el río Napo, el río Tigre y el río Pastaza. Son tres ríos principales grandes que vienen del Ecuador y se unen al río Amazonas. Por esa razón, el Ecuador también pide y exigió navegar libremente por el Amazonas, porque desde su territorio las aguas ecuatorianas alimentan al río Amazonas, muchachos. Entonces, este alimento de aguas ecuatorianas al río Amazonas hacen que este río sea también de pertenencia amazónica del Ecuador, también de Colombia. Inclusive Colombia tiene un pasadizo por acá, llega al puerto de Leticia en Amazonas acá. Antes esto era del Perú, Colombia nos quitó. ¿Ya? Este trapecio amazónico, Colombia nos arrebató en la guerra de 1922. ¿Ya? Entonces, muchachos, acá vemos, atención, los principales ríos y pongos. Vamos a ver la parte teórica que trae la separatita, ¿ya? ¿Dónde estamos con la separata? ¿Pueden ver la separata, muchachos? Está en pausa. Esto es lo que me da cólera. Nueva función. Ahora sí. A ver, vertiente hidrográfica del Amazonas y el Titicaca. ¿Se ve, muchachos? ¿Se ve la separata? Sí. Gracias. A ver, vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya saben lo que es ya. Se localiza en la parte oriental de nuestro territorio y presenta una extensión de
956.750 kilómetros cuadrados, el 74,5% del territorio peruano. ¿Ya? Características de los ríos amazónicos. Tienen dos principales centros de origen, los nudos de Pasco y Vilcanota. Allá, en el Vilcanota nace el río Vilcanota y después se convierte en Urubamba. Acá dice, ve, en el nudo de Pasco, en la sierra central del país, hacia el norte, nacen grandes ríos amazónicos como el Marañón y el Guayaga. ¿Ya? El Marañón y el Guayaga. ¿Ya? Ahora, hacia el este, los ríos Pachitea y Perené. Y hacia el sur, el río Mantaro. El Mantaro también nace en el nudo de Pasco. En el nudo de Vilcanota nace el río Vilcanota, después se convierte en Urubamba. O sea, esto es lo que les presenté, ¿no? A ver. El problema es que está, a ver, acá. Acá, ve, lo que decía. En el nudo de Pasco nace el río Marañón, el río Guayaga y el río Mantaro, ¿ve? El río Mantaro. En el nudo de Vilcanota nace el río Vilcanota y se convierte en Urubamba. En Urubamba. En cambio, el río Apurímac, que es la naciente del río Amazonas, nace en Arequipa, ¿ya? En Arequipa. Ahora veamos entonces. Acá, esta partecita. Acá, muchachos, dice. ¿Ya? Representan una alimentación preferentemente glaciopluvial. ¿Qué quiere decir? Estos ríos nacen del deshielo de los glaciales y de las lluvias. Glacial, del hielo, ¿ya? Pluvial, de las lluvias. ¿En dónde llueve mucho? En casi todo el año, si se acuerdan, casi todo el año. ¿En qué parte del Perú llueve casi todo el año, muchachos? ¿Cómo se llama esa región? Tenemos, miren, tenemos región Costa Ochala, tenemos región Yunga Marítima, Yunga Fluvial, tenemos Quechua. Yunga Fluvial. En la Yunga Fluvial. En casi todo el año llueve en la Yunga Fluvial. Y la Yunga Fluvial está encimita de la selva alta y de la selva baja. Por esa razón, los ríos amazónicos casi todo el año tienen agua. Nunca se secan. Nunca se secan. Entonces, estos ríos, dice, presentan nacimientos de las glaciaciones y de las lluvias de la Yunga Fluvial. Tienen cursos de gran longitud. Acá dice, el Ucayali es el más largo. Lo que les decía, ¿no? El río más largo del Perú, Ucayali, con 1.771 kilómetros de recorrido. Son caudalosos, o sea, la cantidad de agua. Cuando hablamos de caudal, hablamos de cantidad de agua. Mucha agua llevan los ríos amazónicos, ¿ya? Mucha agua. Dice, preferentemente crece ese caudal, su mayor volumen crece desde diciembre hasta marzo, pero el mayor volumen es en febrero, ¿ya? En febrero. La vaciante, o sea, disminuye un poco, pero no se seca como en la costa. La vaciante inicia en abril y alcanza su volumen mínimo en julio, agosto y septiembre, o sea, en estos meses, ¿no? Y para octubre va a empezar a aumentar porque empiezan las lluvias torrenciales en la selva. Tienen régimen regular, o sea, es decir, ¿por qué es regular? Casi todo el año tienen agua, ¿ya? Casi todo el año tienen agua, por no decir todo el año, ¿ya? Durante todo el año. En cambio, los ríos de la costa es irregular. Enero, febrero, marzo y abril tienen cantidad de agua, hasta hacen inundaciones. Pero de abril hasta diciembre se secan, casi se secan, ¿no? Por ejemplo, si veo yo el río Chancay tiene poquitita agüita. Pero vayan en enero, febrero, marzo, crece ese río, porque empieza a llover en la parte occidental de los Andes peruanos, llueve fuerte y esas aguas empiezan a descender por la costa. Importancia de los ríos de la vertiente, acá, son navegables en su curso medio e inferior. En su naciente, o sea, tres cursos tiene un río, naciente, medio e inferior, o también llamado superior, medio, inferior, superior donde nacen los ríos. Como nacen los ríos,
en las partes más altas nacen los ríos, entonces esos ríos descienden a gran velocidad, a gran velocidad. Por ahí los barcos no van a navegar, pues. En la parte superior naciente no navegan los ríos, ¿ya? Entonces, pero en cambio en la parte media e inferior, ahí sí ya, llegan a las pampas, a las llanuras amazónicas, llegan ahí y por ahí van a recorrer los ríos en forma lenta, muy lenta, ¿ya? Ahora, importancia de los ríos, forman valles interandinos y de selva alta. Son vías de comunicación. La mayoría de ciudades en la selva se comunican navegando por los ríos amazónicos. Casi no hay carreteras, ¿ya? Para llegar de Iquitos a los pueblos de la selva o la Amazonía, de toda la región Loreto, con Ucayali, navegan por los ríos amazónicos, ¿ya? Son fuentes de recursos hidrobiológicos. Hay ahí cualquier cantidad de peces de agua dulce, ¿ya? Y abastecen a la selva, a los habitantes de la selva. Contienen enormes reservas acuíferas, o sea, agua, cualquier cantidad. Son grandes fuentes de energía. ¿Dónde? En los pongos, especialmente en los pongos de Rentema, ¿no? Pongo de Rentema, el pongo del Mantaro, el pongo de Apurímac, allí se forman las represas. Tenemos los principales ríos amazónicos, el mismo río Amazonas. Ya, miren, si se fijan acá, ¿qué me dicen, ve? El ancho, su ancho varía, mide aproximadamente 4 kilómetros, muchachos, ¿ve? Pero puede llegar entre los 2 y 5 kilómetros de ancho. ¿Qué quiere decir? De aquí, aproximadamente estamos hablando 5 kilómetros, hablaremos, a ver, aproximadamente pasando Guando, mucho más de Guando, poquito más de Guando, echémosle un kilómetro más arriba, de aquí hasta la Esperanza Alta, ahí está, más o menos. Si alguien conoce la Esperanza Alta, muchachos, de aquí hasta la Esperanza Alta es el ancho del río Amazonas. ¿Qué quiere decir? Que si tú te pones en una orilla y quieres ver la otra orilla, muchas veces no se puede ver. Uno se imagina que está en el océano, en el mar, porque para ver la otra orilla del Amazonas no alcanzas a ver. 5 kilómetros, tu vista se pierde, pues, muchachos. Hoy estoy en el océano. No estás en el océano, estás en el río Amazonas, que tiene un ancho máximo de 5 kilómetros. ¿Ya? Ahora, la velocidad de sus aguas es de 4 kilómetros por hora. Su profundidad presenta entre 10 y 30 metros. 10 y 30 metros. Por eso está con sueño, Oriana. Quiere dormir ya. Sin vergüenza. Entonces, muchachos, aquí, como vemos, 30 metros de profundidad, todos los barcos que se hunden y se rompen en el Amazonas, la mayoría por no decir mueren, porque las aguas son turbulentas, allí hay remolinos gigantescos en esas aguas y los hunden, ¿no? Con suma facilidad. El otro río, el río Marañón, tiene su origen en el nudo de Pascua, ya vimos ya, el río Marañón, ¿no? Ahora, acá, el río Ucayali, ya, el río Ucayali, lo leen la lectura para incrementar, yo por tiempo tengo que correr un poquito, el río Ucayali, tenemos el río Guayaga, el Guayaga, ya, tenemos el río Tambo, que ya les hablé, el río Perené y el río N. Estos dos ríos, el N y el Perené se van a juntar y va a formar el río Tambo, ¿ya? La unión del río Perené y el río N forman el río Tambo. En cambio, la unión del río Mantaro y la unión del Apurímac, el río Apurímac, ¿ya? Rímac, ¿saben qué significa Rímac, muchachos? Hablador, acá le ponen orador, ¿no? Orador y hablador es igual, ¿ya? Hablador u orador es igual. Apu, Dios, ¿ya? Dios hablador. Eso, ahora, por ejemplo, solamente el río Rímac es el río hablador. Apu es el Apu, gran ser supremo, gran orador, ¿ya? Gran orador. Entonces, donde se juntan el río Apurímac con el Mantaro,
se forma el río N. Acá está, ¿ve? El río N se forma por la confluencia del Mantaro y el Apurímac. En cambio, el río Perené, ¿ya? Se va a juntar con el río N, el Perené y el N se juntan y forman el río Tambo. No se olviden, el río Tambo. Otro río, el río Apurímac, ya lo vimos acá, dice, ve, esto es lo que quiero que entiendan. Nace en la provincia de Caylloma, Arequipa, en la cordillera de Chila, en el nevado de Quehuicha, cerca de las quebradas de Apacheta, entre los distritos de Lari y Caylloma. Escuchen bien esto. Este río representa el origen más lejano del río Amazonas. Si alguien les pregunta, muchachos, ¿ya? Y les dicen, ¿dónde nace el río Amazonas? ¿Cuál es la respuesta? El nevado de... ¿En el río Apurímac? En el río Apurímac. En los nevados, es correcto también decir en el nevado de Quehuicha, cerca de las quebradas de Apacheta, en el nevado de Quehuicha. Allí nace el río Amazonas. Ahora, los confluentes, o sea, los ríos afluentes, perdón, afluentes y confluentes, o sea, afluentes que aumentan el caudal y se unen al Amazonas, ya son los demás ríos, ¿no? Entonces, se considera el nacimiento del Amazonas el nevado de Apacheta, perdón, el nevado de Quehuicha en Apacheta y el río Apurímac. Luego viene el río Urubamba, nace con el nombre de Vilcanota, en el nudo de Vilcanota, ¿ya? Acá, como decíamos, a ver, primero voy a ver esta partecita que acá, en el río Marañón, muchachos, acá dice, ve, en el río Marañón, entre los cuales destacan el Pongo de Rentema, ¿ya? Acá dice, es el río peruano de mayor potencial hidroeléctrico. ¿Por qué potencial hidroeléctrico? Porque en sus dos pongos se genera dos fuentes de energía eléctrica, dos centrales hidroeléctricas. Pero no la más poderosa. La más poderosa se encuentra en la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo en el Pongo del Mantaro. Solito es más poderosa que los dos pongos de Manseriche y de Rentema. ¿Ya? Acá. Entonces, muchachos, como vuelvo a decir, el pongo de mayor potencial energético eléctrico es el Pongo del Mantaro. Y allí se ha plantado la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Y le sigue el río Marañón con el Pongo de Rentema, ¿ya? Entonces, muchachos, entendiendo esa partecita, llegamos acá al río Urubamba. Me voy quedando sin tiempo. El río Madre de Dios, ya les expliqué, se va hacia el territorio boliviano y luego al brasilero. Ahora, quiero que sepan la olla del Titicaca. La olla del Titicaca, muchachos, dice, todos los ríos van al lago Titicaca, forman una cuenca endorreica. ¿Qué es endorreica? No llega al mar. Todos los ríos que no llegan al mar son endorreicos. Los ríos amazónicos sí son exorreicos. Exorreico llega al mar, porque el río amazónico llega al Amazonas, luego al océano Atlántico. Ahora, en cambio, lo del Titicaca en el Perú es endorreico, solo llega al Titicaca. ¿Cuáles son los ríos del Titicaca? Río Ramis, río Coata, río Ilave, río Desaguadero, y acá hay uno, el río Suches. Suches, Ramis, Coata, Ilave y Desaguadero. ¿Ya? Ahora hay lagos y lagunas, me quedo sin tiempo, muchachos, lo leo en esta partecita. Quedan los ejercicios, 5 preguntitas, muchachos, relacionados a este tema. Abren la plataforma, en la plataforma están las 5 preguntitas de los ejercicios de aplicación de esta clasecita. De inmediato termina este Zoom, desarrollan eso. Y la tarea que estoy dejando con preguntas adicionales, tienen hasta el día 4 para resolverlo. Me quedo sin tiempo, a veces se corta sin despedirme de ustedes. Si se corta, mis queridos estudiantes, ya me estoy despidiendo de ustedes, ¿ya? Pero hasta que se corte. Aquí está la olla hidrográfica
o la vertiente hidrográfica del Titicaca. El río que desagua o que un poquito disminuye las aguas del lago Titicaca es el río Desaguadero. El río Desaguadero va a irse hacia Bolivia.